Señores, buenas noches. Esto es Parte de la Razón, como cada martes. En un día de emisión de este programa muy particular. Desde hace bastante tiempo hemos intentado charlar con colegas para analizar lo que ahora parece ser una cuestión maniquea. O se trabaja a favor de la corporación o se trabaja para el oficialismo. En un instante va a estar con nosotros Víctor Hugo Morales, que no es precisamente uno de los periodistas que más va a los canales de televisión. Y ha venido, lo hemos grabado, quiero contarles, porque se levanta muy temprano y pidió grabarlo hace un ratito, terminamos de hacer esta grabación, e hizo algunas definiciones que me parece que vale la pena que presten atención. Dijo, hasta el momento en que Néstor Kirchner tenía un acuerdo con un monopolio periodístico, allí se permitían las mafias. Luego algo cambió. Intentamos preguntarle de qué se trata. Intentamos hablar también sobre el fútbol para todos. Definió su relación con los otros colegas, con Jorge Lanata, con Pablo Sirven, con este mismo medio, con este periodista con el que estuvo hablando. En instantes vamos a estar hablando con Víctor Hugo Morales en este espacio que hemos dedicado en Parte de la Razón a discutir, en la posibilidad de sentarnos a pensar con alguien que opina de otra manera con los periodistas. Ya están sentados porque desde el sábado pasado tenemos candidatos y las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias nos permitieron la semana pasada traer a los tres sectores del peronismo, tanto al masismo como al denarvaísmo, como al sector del kirchnerismo. Están con nosotros otro de los candidatos, Sergio Berman, es el primer candidato a diputado nacional del PRO. Hola Sergio, buenas noches. Buenas noches. Eso es como una incentivación lo que has traído. Es una promesa que se cumple. Son niches que has traído. Los famosos niches de papa, de Ahí está. Rosario, Buenos Aires. Y Laura Alonso, que también... Hola, Hola Laura, buenas noches. ¿Cómo estás? Andas? Sergio, ¿son aliados de Sergio Massa? Somos respetuosos. Parte de la Razón. Todos los martes hemos intentado dedicarnos un bloque a hablar entre periodistas. Y hemos hablado desde Cintia García a Gabriel Levinas, han estado nuestros compañeros, María Julia Oliván. Hoy es un especial día, al menos para Parte de la Razón, porque está con nosotros Víctor Hugo Morales. Gracias por estar con nosotros, Víctor Hugo. Un placer, Luis. Verdaderamente. Antes de hablar de las cuestiones que tienen que ver con nuestro oficio, ¿cómo está viviendo el caso Ángeles y la repercusión en los medios de comunicación? Es una parte muy pequeña de mis programas. Yo no soy muy afecto a las noticias policiales, y mucho menos cuando toman un estado como el que uno aprecia a través de la televisión y de los diarios. Se han cometido gravísimos errores en la ética periodística, se han acusado personas con muy escaso fundamento, se han corrido aventuras de suposiciones para llenar el espectáculo, pero no me parece que sean los periodistas en general los culpables, sino la necesidad de quienes digitan cómo se comportan los canales dando demasiado tiempo a un tema. Estoy seguro que los errores que se han cometido tienen mucho más que ver con tener que llenar esos espacios que con lo que verdaderamente cada uno hubiera dicho si esto tenía la dosis correcta, los tiempos. Hoy el norte periodístico, por lo menos en este caso, ¿es el criterio, es la convicción o es el minuto a minuto? Yo estoy afuera del minuto a minuto, estoy afuera de todo lo que sea rating, trabajo para mis convicciones, para mi gusto, para darme placer, para los amigos que me escuchan. Yo soy muy respetuoso de quienes tienen una opinión formada de mí y no quisiera traicionarla caminando por lugares que yo mismo he deplorado muchas veces. Hoy hay también una sensación, al menos en el oficio, lo cual me parece grave, de plantearnos de manera maniquea. Si es blanco, si es negro, si es la corpo, si es el gobierno. Le cuento que en muchos casos nos costó sentar a periodistas que pensaban muy distintos. Yo dije, si ya los periodistas no nos podemos sentar a intercambiar parte de la razón, estamos complicados. ¿Le pesa que se lo haya ubicado a usted en esta mirada maniquea como el periodista del relato, el periodista del oficialismo? Es maniqueo, no es así. Pero tienen tanto poder desde la otra vereda que lo pueden haber instalado y finalmente se engrosa la piel, uno lo va sobrellevando. Es muy injusto, cualquiera que escuche los programas detenidamente sabe cuántas discrepancias pueden haber con el gobierno, recientes, históricas, un poco en el tiempo inmediato de los 3, 4, 5 meses en este año, pero con gran habilidad, dado que la discusión es por la ley de medios y que yo era quizás el único periodista con una cierta autoridad para hablar del tema, dado que lo había tratado durante 20 años, esos medios de comunicación pusieron en énfasis muy especial en quitarme credibilidad. Esto es de dos maneras. Una, ubicándome
desde el punto de vista ideológico de una manera muy claramente identificable por ellos, y la otra referido a los temas como el dinero o lo que se paga, con lo que han tenido menos suerte, porque en ese sentido han ligado muy mal, dado que yo trabajo en una empresa que no tiene nada que ver con nada, y allí tengo mi sustento más importante desde hace muchísimos años. Pero no cabe ningún tipo de dudas que han tenido un cierto éxito en que mucha gente piense de esa manera. Usted decía, yo tengo disensos grandes con el gobierno de los últimos tiempos. ¿Cuáles serían, digamos, si usted dijera en este momento dos de los temas en los que me paro exactamente en la vereda de enfrente del gobierno, cuáles serían? Ley antiterrorista, la ley de las ART, que un gobierno de izquierda no haya alivianado la carga para llegar a la despenalización del aborto, que se haya puesto el fútbol a las 9:30 de la noche los domingos, es decir, desde pequeños detalles como este que he citado hasta temas bastante más importantes como la ley antiterrorista, para citar algunos casos. Es menor, pero me interesa esto. ¿Le parece que este juego de poner el fútbol a las 9:30, yo creo que con evidente intención de competir contra Jorge Lanata, no responde a un gobierno progresista, un gobierno inteligente, no sé cómo definirlo? ¿Por qué? ¿Qué tendría que ver? Podría ser progresista y no inteligente. Podría ser inteligente y no progresista. ¿Se puede ser inteligente y no progresista? Se puede ser sensible y progresista. Lo que no sé es, en caso de no ser progresista, es sensible. Lo que nos importa el otro es lo que marca, de alguna manera, la sensibilidad de la izquierda, ¿no? La inteligencia, muy hábil desde la derecha, y de eso tenemos muchísimos ejemplos. Mirado desde el punto de vista del periodismo, ¿es un gobierno de izquierda? Digamos, yo relaciono la izquierda con el progresismo toda vez de este gobierno que intenta que las clases más postergadas tengan mayor dignidad. Esto es para mí el progresismo, ¿no? Pero digo, ¿se puede ser desde el punto de vista de lo periodístico progresista y no tener un presidente que hable con la prensa, dé conferencias de prensa, rinda cuentas? Yo soy enemigo casi de las conferencias de prensa, me parece que son inviables, salvo para un tema concreto y específico. Y supongo que van a venir conferencias de prensa. Yo me animaría a decir que en el próximo tiempo lo que sucede es que en este momento, en el desorden que hay, en el comportamiento muy ladino, muy perverso, en esta caída a los peores abismos del periodismo, una persona que confronta con una conferencia de prensa puede tener que estar discutiendo demasiado tiempo sobre la base de disparates, de acusaciones personales, de hostigamientos que nadie puede tolerar. Pero yo creo que una conferencia de prensa como la que dio Chegaray, que es el Poder Ejecutivo, ante un tema concreto como el que se ha presentado en esta impresentable actitud de la Corte Suprema de Justicia a través de lo que ha sido Lorenzetti sintiéndose entre San Francisco y la presidenta, entre Francisco y la presidenta, es decir, poquito menos que el Papa, pero más que la presidenta y que por lo tanto no puede ser investigado. Una conferencia de prensa en esas condiciones es una cosa realmente muy útil. Hago un extrapolo. Lorenzetti dijo, investíguenme, háganlo formalmente. ¿Por qué usted dice que no quiere ser investigado? Cuando alguien presiona de esa manera diciendo me están investigando y no es cierto, lo que está queriendo es hacer suponer que hay una persecución sobre su persona. Si verdaderamente hubiese un intento de saber algo de lo que se refiere a la relación con la AFIP de Lorenzetti, él tendría que dar el ejemplo. Es uno de los ciudadanos más importantes del país y tendría que decir, celebro que a mí también me investiguen. No, yo comparto. O sea, usted, Lorenzetti, el que nos está viendo, es igual ante la ley y si uno tiene sus papeles en regla, investígueme. ¿Y entonces? Pero digo, pero no es mucho más agraviante que una presidente desde un atril que no admite la repregunta. Digo, quiero ser jueza porque con una cautelar gobierno, desconociendo la más básica división de poderes. Es un ejemplo que pone frente a una situación política que todos conocemos y no puede decir eso. Una persona que es atacada en su juicio por bipolar, por corrupción, por todo lo que se dice de la presidenta, si encima no puede de vez en cuando hacer una pequeña catarsis jugando con una idea, es una persona común y corriente que se enoja, que sufre, que siente, que se planta frente a los periodistas y a la opinión pública con toda la carga, no es un ser especial. Y debería serlo. Yo creo que un presidente es un ser distinto. No es igual a usted, no es igual a mí. Yo quiero decirle que jamás atacaría, me parece ruin, atacar por bipolar a una persona o por tener cáncer o desear el mal. Pero digo, también desde el atril se descalifica al abuelito tacaño, a la inmobiliaria que no paga. Digo, bueno, eso es una desproporción. A mí me parece que está muy bien eso. ¿Está muy bien? Sí.
Yo creo que es perfecto, que hay que saber desde dónde se habla. Si alguien con intereses inmobiliarios muy pesados hace acusaciones tan severas y alguien mira el currículum de ese señor y dice, esta persona no está calificada para gravitar en los medios de comunicación en medio del desastre que se quiere proyectar sobre el gobierno. A mí me parece que está muy bien desautorizarlo. A cada momento deberíamos saber desde dónde nos habla cada persona. Yo creo que si la presidenta en estos momentos aceptara alguna conferencia de prensa por un tema concreto, hay periodistas que no se animarían a preguntarle porque no se animarían a decir de qué medios son. Pero yo creo que es a la inversa. La presidenta debería someterse a la conferencia de prensa como en cualquier país republicano y en el caso de que fuera agraviada, decirlo, en el caso de que fuera una opinión impropia, utilizar el viejo adagio. Yo no le pediría a la presidenta, pero son puntos de vista, que participe del escándalo que sería una conferencia de prensa, salvo por un tema concreto y específico. Me parece que poco a poco incluso lo va a hacer y que puede ser hasta una carta de éxito, porque como la oposición para el gobierno son los medios dominantes de comunicación, tenerlos enfrente y poderles decir en la cara lo corruptos que son, los sinvergüenzas que son, y cada una de las mentiras que dicen cotidianamente sería extraordinaria. ¿De qué medios usted me dijo? Yo soy de tal diario. ¿Qué me está preguntando? ¿Por qué hacemos este gasto? Mire, hacemos este gasto porque lamentablemente no estamos tomando todo el dinero que corresponde de los afiliados porque su diario y sus patrones están robando al Estado, no pagando millones y millones de pesos. Lo hacen, ¿eh? Lo hacen habitualmente, el gobierno lo hace habitualmente a eso. No, cada oficialista, digamos, y yo no quiero defender a Clarín, nunca he trabajado en Clarín, no tengo nada que ver, no me une su línea ideológica, pero cada... Pero vos sos joven, podés pensar que podés trabajar. No, ya tengo casi 50. Sí, pero sos muy joven todavía. La expectativa de trabajar en Clarín, la expectativa de la pertenencia, el miedo a romper con lo establecido, el miedo a romper con quienes son sí lectores de esos medios, anidan todas las personas, lo admitan o no. Todos saben lo que estamos jugando. A mí me parece que cuando la gente quiere colocarse a mitad de camino en esta discusión, tiene derecho, pero no puede pedir que se les felicite por eso, porque es una actitud recelosa de lo que le puede pasar en el futuro. Nadie le tiene miedo al gobierno. Usted se animaría a decir cualquier cosa del gobierno, pero no se animaría a decir, no sé usted, estoy diciendo usted en general, que Mañeto es un hombre tremendamente corrupto y un mafioso. No lo diría. En cambio diría de la presidenta que no da conferencia de prensa, que se opone a esto y a lo otro, que no tiene derecho a mencionar que una persona no ha pagado los impuestos. Los impuestos. ¿Sabe lo que es Mañeto en la vida del país? Lo que pasa es que la mayoría de la gente hace lo posible para no verlo desde el periodismo, porque si no se tendrían que jugar. Y jugarse es una cosa muy difícil, porque no es solo Mañeto, es Mañeto y lo que está establecido. Sí. Estamos hablando del peor corrupto del país. Usted sabe todo lo que hace Mañeto. Y si lo sabe, tendría que decirlo de la misma manera. No, cuando digo usted en general, el periodista. Está claro. De la misma manera que se habla de los aspectos que hacen desdorosamente al gobierno. ¿Le parecen más, digamos, no quiero entrar en comparación, pero no quiero caer en el mañetismo o antimañetismo, ¿no? Pero digo, ¿le parece